Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga mucho. Les saludo a cada uno de ustedes en la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por un día más que podemos estar compartiendo su palabra en este miércoles 24 de marzo de 2021. Miércoles que es feriado, quizás alguno está más tranquilo en su casa, pudo estar en su casa hoy, disfrutar, ya que no ha trabajado, como me pasó a mí. Pero qué lindo momento para compartir la palabra de Dios. Quería compartirles algo que el Señor puso en mi corazón y sé que viene de parte de Él y que en esta tarde podamos ser edificados a través de su palabra como Él siempre lo hace. Le voy a estar pidiendo que abra su Biblia en el libro de Filipenses en el capítulo 3. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses la encontramos luego del libro de Efesios y antes del libro de Colosenses. Busquen su Biblia, Filipenses capítulo 3, y vamos a estar escudriñando y leyendo a partir de ese capítulo. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta aquí la palabra de Dios. Y sabe que Dios trae esta palabra a mi corazón y espero que sea de edificación para el que la está oyendo. Pablo Pablo había fundado la iglesia de Filipos, pero en este momento él estaba preso a causa de predicar el evangelio. Él estaba privado de su libertad y desde allí de la cárcel él enviaba cartas agradeciendo por una ofrenda que había llegado de la iglesia, por algo que ellos habían hecho en otro lado, que no viene al caso explicar, pero sí para que usted sepa en el contexto que se daba esto. Pablo en el libro de Filipenses es un libro que habla mucho del gozo, habla mucho de regocijarse en el Señor, y que en el Señor es nuestra fuerza y nuestro gozo. Es más, el versículo clave de este libro es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él les comenta que solo del Señor vienen las fuerzas y viene el gozo y viene todo para seguir adelante. Y lo estaba diciendo un siervo de Dios, un hombre que estaba privado de su libertad, que tuvo mucho, que tuvo poco, que había pasado muchas cosas. Y en el contexto de la experiencia que él tenía como apóstol, les da un consejo muy interesante y es donde yo me quiero detener en esta tarde. Cuando le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Y qué interesante esta palabra, ¿no?, que Pablo usa. Le dice a sus hermanos, a sus hijos espirituales: guardaos. Usted sabe que este verbo en forma genérica es guardar, pero si yo te digo, guardaos, es guárdense. Si usted busca también es cuídense, protéjanse, presérvense, de preservar, de cuidar, ¿sí? Vigilen, custodien. Eso es guardar, eso encierra la palabra guardaos. ¿Qué quiere decir? Que es una actitud personal de cada uno. Yo como persona pensante, como hijo de Dios, como ser humano que soy, yo permito entrar en mi vida o que mi vida sea permeable a ciertas cosas. Siempre se dijo muy bien que los 5 sentidos son por donde entra el pecado, ¿sí? Puede entrar por mis ojos, puede entrar por mi boca, porque lo ejecuto con la boca, puede entrar por mis oídos, por mis acciones. Por todos los sentidos que Dios me dio, el pecado puede entrar. Pero Pablo le dice: guárdense, protéjanse, presérvense, y después detalla de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Sabe que este es un tema que Pablo ya lo está trayendo a los creyentes con varios años de que la iglesia del Señor arrancara, comenzara como iglesia, como cuerpo del Señor. Recuerde que cuando Jesús asciende, Él establece su iglesia, quedan los discípulos, esa predicación de Pedro donde tantos se convierten, y ahí comienza todo un devenir de crecimiento de la iglesia.
Pero desde el comienzo de la iglesia primitiva existió el plan, y existe el plan diabólico por parte del enemigo, ¿de qué, hermanos? De dividir, de romper la comunión, de enemistar, de enfrentar y de destruir a la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Y cómo va a lograr esto el enemigo? Como lo hizo siempre, trabajando en los creyentes, trabajando en los corazones, trabajando en las mentes. ¿Por qué? Simplemente porque somos carne y hueso. Somos débiles y tenemos debilidades. Y así como hablé recién de los 5 sentidos, el diablo, el enemigo, usa esos 5 sentidos para hacernos pecar de determinadas formas. Y a veces eso lleva y va a devenir en que eso vamos a ser malos obreros y vamos a poder ser posibles mutiladores del cuerpo de Cristo. Pero ahora lo vamos a desarrollar eso. Antes de eso quisiera nombrarle unos principios espirituales que creo que estaría muy bueno recordar. Como antecedente le digo que usted recuerde que siempre el primer gran divisor y el primero que se opuso a lo establecido por el Señor fue Satanás. El querubín más hermoso, dice la Biblia, el que tenía un cargo, un rango celestial, es el mismo que un día no estuvo de acuerdo con Dios, quiso ser igual que Él, y ahí comenzó toda la historia de cuando fue expulsado Él con los ángeles que estaban de acuerdo, los cuales hoy son los demonios y son los que trabajan en contra de la iglesia del Señor. Pero como principio espiritual, hermano, que debemos tener bien firme como cristiano, como creyente, usted que escucha, lo que divide, lo que trae contienda, lo que se levanta en contra del orden que Dios estableció, lo que genera enemistad, lo que genera enfrentamiento, lo que rompe la comunión entre hermanos, jamás puede venir de parte del Señor. No sé si puede entenderme esto. Nunca algo que genere todas estas cosas que estamos diciendo está aprobado ni va a estarlo por Dios. Dios no bendice la división, Dios no bendice el conflicto, Dios no bendice la desobediencia, Dios no bendice la injuria, la calumnia, las palabras deshonestas, Dios no bendice el rencor, el resentimiento. Esas son cosas que Dios nunca puede bendecir, hermano. Y me gustaría que antes de entrar en este tema, todos tengamos en nuestra mente estos principios espirituales, que más adelante también los vamos a hablar de vuelta. Pero me quería centrar en el versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses. Ya dijimos que Pablo encarga que guardemos, que tengamos cuidado, que nos protejamos, que nos preservemos ¿de qué? De los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Sabe que esta palabra es muy fuerte, ¿sí? Y quería ir al significado. Sabe que mutilar es cortar o arrancar a un ser vivo un miembro o parte del cuerpo violentamente. No sé si usted a veces escuchó en las noticias delitos que no solo las personas que cometen el delito son de cometer homicidios o asesinos, sino de que a más de uno se los llama mutiladores porque por una razón, obviamente que el diablo es el que toma su mente, descuartizan a la víctima, mutilan sus miembros, ¿sí? Entonces mutilar es arrancar, es cortar una parte del ser vivo en forma violenta, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Hago un paréntesis aquí para que usted me entienda. Existe la voluntad personal, existen las decisiones que yo puedo tomar, que usted puede tomar, y que de cada cosa que hagamos nosotros, ¿a quién vamos a dar cuenta? El que nos va a juzgar y el que vamos a rendir cuentas y dar cuenta va a ser el Señor, ¿sí? En este contexto de ser mal obrero, de mutilar, si yo no estoy de acuerdo con algo, es valorable que yo pueda no estar de acuerdo con algo. Pero una cosa es cuando yo mi disensión la dejo conmigo y hago de mi vida lo que quiero, pero otra cosa es cuando por mi pensamiento yo empiezo a arrastrar gente o hermanos o pequeños o débiles en la fe
a que sigan mi error. Esto se refiere a los mutiladores del cuerpo cuando habla. Mutilar un cuerpo, si bien usted va a seguir leyendo en Filipenses, Pablo está hablando en un contexto, había un tema con la circuncisión ahí, ¿sí? Él está aclarando un tema sobre la circuncisión, si usted termina el capítulo 3, pero al fin y al cabo, él llama mutiladores a estos hermanos porque era la excusa que tenían para dividir la iglesia. Entonces, ¿cuándo viene una división? Cuando un pensamiento se contrapone con otro. Pero debemos ver aquí que Pablo muy claramente dice, si usted tiene un pensamiento, puede pensarlo, pero no sea mutilador del cuerpo. Cuando habla del cuerpo de Cristo, habla de las almas que integran el cuerpo de Cristo, la iglesia, la novia del Señor. Entonces, para mutilar directamente, estamos siendo usados por el enemigo, ¿sí? Para que alguien se salga del cuerpo, y cuando alguien se sale del cuerpo no tiene la sangre, no tiene el alimento, no tiene la vida, ¿sí? Una cosa son los creyentes maduros y otra cosa son los creyentes niños en la fe. Entonces yo quería leer en Mateo capítulo 18, versículo 5, que dice así: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Son palabras de Jesús. Si usted tiene la Biblia que tiene las palabras en rojo, esto es una conversación que el Señor estaba teniendo con los discípulos. Versículo 6, mire lo que dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué palabra dura, hermano, que el Señor mismo está diciendo, ¿no? Una cosa es cuando nosotros cometemos errores o nuestras actitudes o nuestros hechos nos llevan a un fracaso, a lo que sea, pero es personal. Y remarco esto, personal. Pero otra cosa muy distinta es cuando yo, aparte de equivocarme o de errar en mi vida, afecto o daño a personas. En este sentido, a creyentes de la iglesia del Señor. Dice el Señor que si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, y podemos hablar de pequeños espirituales, de niños espirituales, de gente que a veces por ahí no sabe lo que pasa en el ámbito espiritual o en el ámbito conflictivo de los seres humanos o en los problemas que siempre el diablo a lo largo de todas las décadas generó en las iglesias, no están firmes. Entonces una palabra suya lo puede hundir o lo puede levantar. De esas palabras, hermano, debemos cuidarnos, debemos cuidar a los más débiles. Y de aquel que haga caer a un pequeño, dice el Señor, que más vale que se ate una piedra de molino de asno y que se hunda en el fondo del mar. A Dios no le agrada que nosotros afectemos con nuestros dichos a personas y mutilemos el cuerpo del Señor. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual, hermano. No es un cuerpo que usted lo va a poder tocar, pero hay algo que nos une, que es el Espíritu de Dios. Hay una cobertura espiritual que está a través del Espíritu Santo, y Dios en su palabra, Él mismo, dice que constituyó autoridades, pastores, apóstoles. Y las autoridades están reconocidas y levantadas por Dios. Pero también habla del buen obrero, ¿sí? ¿Y qué es para usted un buen obrero? Mire, un buen obrero es el obrero que hace bien su trabajo. Yo creo que más de uno, y bastantes, son los que trabajan, y como obreros tienen que hacer un buen trabajo y rendir. El buen obrero es el que hace bien su trabajo, el que cumple su función, la función que tiene, que se le es encargada, el que respeta la autoridad, a su jefe, porque todos tenemos jefe, yo tengo jefe todos los días y tengo que respetarlo. Y no solo eso, el buen obrero es el que es leal y es el que es fiel y el que genera confianza. Veo que siempre en medio de un trabajo, en medio de un lugar, hay alguien que al dueño, al patrón, le genera confianza.
Muchas veces dicen, este cae bien, ella cae bien, él cae bien. A veces no es que cae bien, a veces pasa como Dios operaba en José. Dios pone gracia en nuestras vidas e inspiramos confianza, ¿sí? Porque Dios está, cuando está con una persona, eso se ve. ¿Qué es el mal obrero? Todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Pero aquí está la diferencia en el mal obrero. El mal obrero no quiere decir que no trabaje. El mal obrero trabaja. Muchas veces hace su trabajo, pero el mal obrero en su corazón hay cosas oscuras y feas. Hay hipocresía, ¿sí? Mire, vamos a leer en 2 de Timoteo, hablando de obreros. Y Pablo también habló de los obreros, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice un obrero aprobado por Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Habla del sentido, contender, y de la lengua, palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Qué lindo consejo que da Pablo, hermano. Y cómo es increíble que en la palabra de Dios tenemos todo y a veces no lo aplicamos. Él habla que nuestra preocupación debe ser presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. El mal obrero tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué? Porque el mal obrero habla mal del patrón, habla mal de sus compañeros, habla mal, tiene un espíritu malo en su vida, un espíritu oscuro, cosas feas que salen de su corazón. Ese es el mal obrero. Entonces, Dios dice, presentate como buen obrero, que no tenés de qué avergonzarte, hacé las cosas bien, actúa con diligencia, evita las vanas palabrerías. Le está diciendo, no digas lo que no tenés que decir si querés estar aprobado delante de Dios. Entonces el mal obrero es todo lo contrario a lo que Pablo dice que nos debemos presentar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y quizás es un ejemplo bastante duro, pero yo le quiero ejemplificar de manera concreta para que usted vea y para que nos podamos cuidar y podamos hacer también un análisis en nuestra vida de muchas veces nuestro andar, nuestra forma de conducirnos, de hablar y de hacer las cosas. Hace un tiempo, a causa de problemas que surgieron, hablé con una hermana por WhatsApp, por mensaje de texto, por mensaje de voz. Y esta hermana me dijo, hermano pastor, Dios lo bendiga, sí, cuando nos juntamos a hablar, bla, 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 bla. Una dulzura era escuchar ese audio, ¿no? Y a las 3 horas escucho a esta misma persona en un audio que me mandaron. Pareciera que era otra persona en la que hablaba. Y hablaba de mi persona también, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que alguien derrame amor a las 17, 15 horas y derrame crítica y derrame acusación a las 19:30, por decirle un horario? Entonces, ahí vemos, hermano, que la palabra de Dios se cumple. Ser obrero no es únicamente trabajar. Hay que estar aprobado, hay que ser un buen obrero. Y si usted o yo o los que tengamos problemas, los tenemos que llevar al Señor. Tenemos que evitar que la lengua gane y entrar y pecar en eso. Mire, también me vino a la mente cuando yo entré a trabajar en el Estado en el año 2013, me asignaron yo soy asesor en una dirección, me asignaron a un lugar y el director era un hombre un poco menor que mi papá, unos 62 años, ¿sí?
y yo tenía que trabajar con él. Y empecé a conocer la gente del equipo de trabajo de él. Y me llamó la atención muy particular que dos personas que me estaban recién conociendo, lo único que hacían era hablarme mal de mi jefe. Y me decían, no, porque mirá, no, porque es terrible, porque hace esto, porque hace el otro, porque vos tenés cuidado, no, porque si cometés un error. Muchas cosas me decían, ¿no? Y yo comencé a conocer a este hombre. Un hombre cálido, un hombre agradable, un hombre de familia. Y ya no tuve que llegar al mes para llegar a mis propias conclusiones sobre esa persona. Pero también veía cómo estas personas, una era la secretaria privada de él, imagínese, y otra era una persona que también era de confianza, en presencia de él era un despliegue de ternura, de amor, y decirle, ay, Hugo, ay. Y yo decía por dentro, wow. ¿Sabe que a veces si peco es de nunca pensar mal de alguien? Yo trato de pensar bien siempre. Gracias a Dios, Dios me dio esa virtud. Me cuesta pensar mal. Pero sí sé que la Biblia se cumple, hermano. Y los malos obreros existen. Y los mutiladores existen. Y lo que más duele de todo esto no es solo que sean malos obreros, sino que sean mutiladores. Mutilar es el último estadio del mal obrero, porque alguien puede ser mal obrero, pero volvemos a repetir, dará cuenta delante de Dios, ¿sí? Cada uno, todos vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestra vida, de nuestro andar. Pero el estadio último del mal obrero es cuando se convierte en mutilador. Mutila, divide, persuade, calumnia. Arrancan a la gente de donde están y lo único que generan es dolor y confusión. Eso es mutilar, hermano. Y quiero decirle en esta tarde, en esta noche, que eso no queda gratis para el Señor. Porque acabamos de leer que si le hacemos algo a uno de sus pequeños, el que toma cuenta es el Señor. Mire, y lo digo con autoridad de causa, ¿en qué sentido, hermano? Desde el año 1989 que me bauticé, tenía 11 años, nunca me fui de mi iglesia, nunca cambié de iglesia. Tengo 34 años en mi iglesia y en el medio hubo desacuerdos. Viví muchos problemas, viví muchas divisiones, separaciones, problemas entre hermanos, pero yo siempre respeté la autoridad que estuvo arriba mío. Siempre respeté. Nunca me levanté, nunca murmuré, nunca contribuí a enemistar, a dividir, jamás. Y creo que Dios premia eso, hermano, y sabe ver nuestros corazones. Pero sabe que el mutilador, para mutilar hay que cortar, ¿sí? Dice arrancar también. Arrancar lo hago con fuerza, violento, pero yo también puedo mutilar usando algo muy pequeño que usted debe conocer, que lo usan los cirujanos, que es el bisturí. Y el mutilador también tiene su bisturí, con el que mutila el cuerpo espiritual. ¿Sabe cuál es el bisturí del mutilador? Es la lengua. La lengua, Santiago habla que es un miembro tan pequeño, pero que puede causar muchas cosas, ¿sí? Y a veces decimos, ¿cómo puede salir como hablaba recién del ejemplo de esta hermana que le decía, cómo puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga? Meditemos en eso, hermano. Que nuestra vida, nuestra boca sea una fuente de agua dulce, no de agua amarga, no de agua que afecta y daña, no que nuestras palabras dañen. También quería leerles mismo libro de Mateo, cuando dice, capítulo 18, versículo 7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con solo un ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego».
Hermano, yo creo que vivimos tiempos muy especiales. ¿Por qué le digo esto? Por todo lo que está sucediendo, porque sabemos que el Señor está permitiendo cosas, porque sabemos también que prontamente es muy posible que el Señor venga a buscar a su iglesia y nuestra vida tiene que estar bien. Jesús dijo, ay del mundo de los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si yo hago tropezar a alguien, hermano, me la voy a tener que ver con Dios. Si yo llamo por teléfono a un hermano y le digo barbaridades y mi lengua la usa el enemigo, me voy a tener que arreglar con Dios. Entonces, si algún miembro de nuestro cuerpo, dice Jesús, me es ocasión de caer, me es ocasión de pecar, sea mi lengua, mis ojos, mis manos, dijo Jesús también, más vale cortate ese miembro y que entres sin mano, sin ojos, pero que entres en la vida eterna. ¿Sí? Y creo que es un tema muy importante, hermano. Desde el inicio de la iglesia, desde que la iglesia comenzó, desde allí Ananías y Zafira, cuando le quisieron mentir al Espíritu Santo y fueron consumidos por la presencia de Dios, vemos que el diablo trabaja en los corazones de los creyentes. Y no trabaja afuera, trabaja adentro. Y un buen día uno se desayuna de cosas que había en los corazones y dice, uy, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Pasó porque había algo en el corazón. Pasó porque escucharon lo que no tenían que escuchar. Pasó porque no guardaron su corazón y alimentaron cosas, ¿sí? El que hace tropezar a uno de mis pequeños, más vale, dice, que se arroje al mar. Quería dejarles en esta tarde esta palabra, hermano. Guardaos. Y nosotros somos los encargados de guardarnos nosotros mismos y de guardar a los más débiles, ¿sí? Mire, le vuelvo a repetir, el principio bíblico básico, Dios no está en la división, Dios no está en la contienda, Dios no está en el rencor, Dios no está en hablar mal de alguien, ahí no está el Señor, no puede estar nunca, porque no es la esencia de Dios. Dios no está en levantarse contra la autoridad, Dios no está en enseñar algo contrario a la palabra de Dios. Dios no está en eso. Dios está en la humildad. Dios está en el reconocimiento de que somos pecadores. Dios está cuando nosotros le decimos, Señor, te necesito, y nos sujetamos a su voluntad. Dios está en la sujeción, en la obediencia. Ahí es donde Dios me va a bendecir. Pero si no quiero hacerlo, Dios me va a respetar. Pero aquí lo más grave, le vuelvo a repetir, lo más grave, y cuando nos convertimos en mutiladores del cuerpo de Cristo, nada más ni nada menos, es cuando hacemos caer a otros a causa de nuestro error, a causa de nuestro enojo o de lo que sea. Si yo arrastro a alguien al error, Dios dice que nos la vamos a ver con Él. No toquen a ninguno de mis pequeños. No mutilen el cuerpo de Cristo. Hermano, le saludo nuevamente con la paz del Señor. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza y que podamos saber que Dios siempre está y habita en la obediencia, está y habita en la verdad, está y habita en la integridad, está y habita cuando nuestros corazones se humillan. Que podamos decirle, Señor, te necesito de ti. Guárdame de todo lo que quiera venir a mi vida, a mi mente, a mi corazón, todo lo que quiera contaminar mi vida. Guárdame, Señor. Y sabes que es el tiempo de levantarse también, hermano. Porque cuando el diablo opera por un lado, hay un levantarse, pero Dios también siempre trae un avivamiento paralelo. Este es el momento, este es el tiempo que Dios te llama que te levantes, que tomes la mancera del arado, que tomes tu lugar en el cuerpo, que si ves mutilaciones, vengas y digas, Señor, aquí estoy yo para trabajar en tu cuerpo, para estar en la obra, para ponerme a tu disposición y para servirte con todo mi corazón.
Es tiempo de dejar de perder valioso tiempo que tenemos y dejarnos de mirar cosas y decir, Señor, usa mi vida para que otros te conozcan, para que otros puedan acceder a tu palabra y a poder ser testimonio en mi vida, testimonio, y decir, Señor, que muchos conozcan este evangelio de poder a través de mi vida. Le damos gracias a Dios en esta noche y quisiera hacer una oración. Ahí donde estés, te invito a que inclines tu rostro y que puedas meditar en la palabra que Dios nos ha dejado, en este consejo del apóstol Pablo a la iglesia acerca de los malos obreros, de los mutiladores. Pero qué bueno que podamos decirle, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que ella sabe llegar a nuestros corazones. Gracias porque es nuestro anhelo ser buenos obreros, Señor. Ser el obrero que hace bien su trabajo, ser el obrero que está en su función, en tu cuerpo, y te sirve con el corazón limpio, Señor. Ser el obrero que respeta lo que tú pusiste, que es leal, que es fiel, Señor. Ser ese obrero de confianza que muchos buscan, Señor. Ser un obrero aprobado por vos, Dios mío. Queremos ser obreros aprobados en tu obra, Señor. Queremos que tú limpies nuestro corazón de toda hipocresía, de toda cosa oscura que quiera venir, Señor. Arrancá, limpiá, Señor, en el nombre de Jesús. Si tal vez hay en tu corazón pensamientos que no vienen de parte de Dios, decile, Señor, te los entrego, pero quiero que mi vida esté a cuenta en esta noche, en el nombre de Jesús. Quiero ser un buen obrero, Señor. Quiero contribuir a tu obra. Quiero ser de bendición a otros, Señor. Guárdame, Dios mío, de ser como dijo Jesús ahí en Mateo, aquel que hace tropezar a un pequeño. No queremos mutilar tu cuerpo, Señor. No queremos afectar, no queremos dañar, no queremos dividir. No queremos que tú el día de mañana nos reclames, Señor. Guárdanos de eso, Padre. Danos la sabiduría, danos la inteligencia. Refrená, Señor, cada uno de nuestros miembros para que en vez de pecar te agraden, Señor. Refrena nuestra lengua, nuestra boca, Señor, nuestros oídos, que puedan oír cosas que vienen solamente de ti, Señor. Toda nuestra vida que te pueda agradar, Padre, toda nuestra vida que te pueda agradar. A veces se puede hacer tanto daño con solo una simple palabra, Señor. Guárdanos, Dios mío. Danos, Señor, sabiduría, dominio propio. Capacitanos, Padre, en esta tarde. Te pido tu bendición sobre cada hermano que está oyendo este audio, sobre cada familia, Señor. En esta tarde extende tu mano, Dios mío. Trae un renuevo, trae un avivamiento. Trae un tiempo nuevo a tu iglesia, Señor. Levantá, Señor, los corazones, levantá las vidas, prepará a cada uno de mis hermanos para el lugar que tú tienes en su obra, para servirle. Les bendigo de una manera especial. Bendigo a los jóvenes, bendigo a los ancianos, a los adultos, Señor. Tu mano buena, Señor, un vallado sobre tu iglesia y que tu espíritu se esté levantando, Señor, a favor de aquellos que te buscan, Padre. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermanos. Nuevamente le agradezco por su tiempo y que puedan meditar en esta palabra. Que el Señor les bendiga.